Bienvenido a Literatura 2, Bloque 1, la lírica a través del tiempo. En Bloque 1, la lírica a través del tiempo, veremos origen y evolución de la lírica y elementos del género lírico. Origen y evolución de la lírica. El género lírico o poético tiene su origen en el griego lure, que significa lira. La tradición en la antigua Grecia era acompañar la lectura de poesías con la música de este instrumento. La lírica se expresa mediante los sentimientos o pensamientos del autor, por eso es subjetiva. A continuación, veremos la historia de este género. Lírica griega, denominado lírica griega o poesía mélica, engloba diversos subgéneros que tienen diferente origen, métrica y función social, como la monodia, que se trata de una poesía refinada, mientras que la poesía coral combina el canto y la danza al son de instrumentos de cuerda. La elegía se trataba de lamentos y tristezas. El yambo, por su parte, era de carácter burlesco, realista y desenfadado, y la oda era para realizar alabanzas positivas de un personaje. Ahora conozcamos la lírica latina, en donde tenemos tres grandes exponentes, como Cautuo, cuya inspiración fue la monodia sáfica de tema amoroso, a la que enriqueció al incorporar elementos aparentemente opuestos como el odio y el amor. También tenemos a Horacio, cuya obra Odas buscó dotar a Roma de una poesía lírica que pudiera rivalizar con la griega. Asimismo está Ovidio, que fue un gran cultivador de la elegía. Hablando de la lírica medieval, a principios del siglo XII surgió en Provenza de Francia la primera manifestación lírica aristocrática, la cual fue refinada y artificiosa, y el primer trovador provenzal conocido fue Guillaume de Poitiers, duque de Aquitania. La influencia de la poesía lírica provenzal en Italia dio origen al llamado Dolce Stil Novo, dulce estilo nuevo, al cual perteneció Dante Alighieri con sus obras Vita Nova y la Divina Comedia. Centrándonos en la lírica renacentista, en el siglo XVI aparece en Italia dicho movimiento, que se enfoca en el ser humano y en el pasado grecolatino. Las estructuras más cultivadas fueron el verso en decasílabo y el soneto. Por otro lado, en Francia, Pierre de Rossan funda la Pléiade, donde definen el concepto de poeta como aquel que añora vivir en la memoria de la posterioridad, lejos de la corte, las fiestas y la recreación de los príncipes, y que debe de trabajar en absoluto aislamiento. Ahora, abordando la lírica moderna, que se desarrolló a finales del siglo XVIII y principios del XIX, proponía novedad y originalidad, y cuyo origen fue el romanticismo, un movimiento alemán iniciado por Novalis y Friedrich Schlegel. La época modernista fue muy prolífica, y sobre todo en Latinoamérica, cuyo máximo exponente podemos decir que fue el nicaragüense Rubén Darío. El romanticismo se opuso al pensamiento racional y valoró aspectos irracionales de la existencia del sueño, el delirio y la locura. Ahora veamos los subgéneros de la lírica. Géneros mayores. Oda, escrita en verso, manifiesta admiración, exalta o elogia. Himno, texto exaltado de tema religioso, nacional o patriótico. Canción, de carácter admirativo, manifiesta una emoción o sentimiento. Elegía, llora la muerte de alguien o cualquier otro hecho digno de ser lamentado. Égloga, presenta una visión idealizada del campo, los protagonistas suelen ser pastores. Soneto, de origen italiano, se constituye de 14 versos en decasílabos que se distribuyen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Sátira, escrita en verso o prosa, su propósito es censurar o ridiculizar los vicios o defectos ajenos. En los géneros menores tenemos el madrigal, suele tener un tema amoroso, generalmente pastoral. Epigrama, es satírico, breve y de tono festivo. Y las letrillas, sus versos son cortos, con estribillo, por lo general se componen para ser cantadas. Ahora veremos los elementos del género lírico. Elementos. Poeta o poetisa tiene su origen en el griego poites, en referencia a un creador de alguna obra. Hablante lírico, adopta diferentes actitudes líricas para expresar su interior. Verso es la palabra o conjunto de palabras sujetas al ritmo y medida. Ritmo, musicalidad interna del poema, que se encuentra en las repeticiones de acentos, en las pausas y los fonemas. Un fonema es un elemento sonoro de la lengua. Estrofa, conjunto de versos que toman en cuenta la rima y la medida. Rima, igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos a partir de la última vocal acentuada, creando musicalidad.
Pausas, silencio que se establece en el interior o en el final de un verso. Figuras literarias o retóricas, recursos literarios que se usan en los poemas y que otorgan nuevos usos y significados. Medida. Los versos pueden ser de arte mayor o menor de acuerdo a las sílabas que tengan. Arte menor de 2 a 9 sílabas, como bisílabos, trisílabos, tetrasílabos, pentasílabos, hexasílabos, heptasílabos, octasílabos, eneasílabos. Y de arte mayor de 10 a 16 sílabas, decasílabos, endecasílabos, dodecasílabos, tridecasílabos, alejandrinos, pentadecasílabos y sexadecasílabos. Algunas licencias para medir un verso son sinalefa, enlace que considera como una sílaba la última de un vocablo terminado en vocal y la primera del siguiente, cuando éste inicia con vocal o H. También hay sinalefas de 3 vocales. Y la regla del acento, elemento del verso mediante el cual se marca el ritmo de este. Se debe de tomar en cuenta el acento de las sílabas para sumar, restar o quedar igual, en aguda, grave o esdrújula. Tipos de rimas. Tenemos rimas asonantes, 2 o más palabras que terminan con una misma vocal. Y rimas consonantes, 2 o más palabras que terminan con las mismas letras vocales y consonantes, como por ejemplo, las palabras canta, garganta y canta de este poema son rimas consonantes, mientras que rimas asonantes podemos decir que son las palabras llueve, duele y puede. Ahora observemos los tipos de estrofas, como terceto combina 3 versos en decasílabos, cuarteto combina 4 versos de arte mayor, redondilla, cuarteto con versos de arte menor, quinteto, 5 versos de arte mayor que riman con diversas variaciones, décimo, estrofa de 10 versos octasílabos, y soneto, 14 versos que se dividen en 2 cuartetos y 2 tercetos. Ahora la pregunta será, ¿el poema será cuarteto o una redondilla? Figuras retóricas. Son las marcas de literariedad propias de los textos literarios. Se utilizan para embellecer sus expresiones. Polisemia o plurisignificado. Un texto literario tiene más de un significado. Comparación. Establece relación entre 2 elementos con características comunes, utilizando nexos. Metáfora. Establece relación entre 2 elementos con características comunes, uno real y otro figurado, en donde el elemento figurado sustituye al real. Ahora veamos sus ejemplos. Polisemia o plurisignificado, banco, entidad financiera, y banco, silla para sentarse. Comparación, un lugar lujoso, como un palacio. Metáfora, las perlas de tu boca, refiriéndose a los dientes de tu boca. Anáfora o aliteración, repetición de expresiones, palabras o sonidos que dan musicalidad. Epíteto o adjetivación, asignar a un sustantivo un adjetivo que señala una cualidad que le pertenece y es evidente. Prosopopeya consiste en asignar a las cosas, animales o seres inanimados características propias del ser humano. A continuación, veremos sus ejemplos. Anáfora o aliteración, el ruido con que rueda la ronca tempestad, José Zorrilla. Epíteto o adjetivación, la blanca nieve cubre la atmósfera, la nieve es blanca. Prosopopeya, la mañana bostezó y se calzó las chinelas azules. Antítesis, emplea 2 palabras, frases o versos en cada uno de los cuales expresa ideas de significado opuesto. Hipérbaton, inversión del orden lógico de las palabras según la función que desempeñan dentro del enunciado. Hipérbole, exageración de las cualidades o acciones, deforma la realidad aumentándola o disminuyéndola. Y a continuación veremos sus ejemplos. Antítesis, cuando quiero llorar, no lloro. Hipérbaton, volverán las golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Lo lógico sería, las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Hipérbole, te llamaré 1.000.000 de veces. Ironía, implica cierta burla, da a entender algo distinto de lo que se dice, en ocasiones expresa lo contrario. Sinecdoque,
Se basa en relación entre el todo y sus partes, puede ir de lo general a lo particular o al contrario. Metonimia, designar algo con otro nombre basándose en una relación de contenidos. Y a continuación, sus respectivos ejemplos. Ironía. Valoro mucho tu comentario. Cuando alguien dice algo que no viene para nada al caso. Sinécdoque. Argentina ganó el partido. La selección de Argentina lo ganó. Metonimia. Ella no tiene cerebro. La cosa por lo que hace. Cerebro sustituye a la palabra inteligencia. Has concluido el bloque 1, la lírica a través del tiempo. Envía un mensaje para más información o dudas que tengas del tema. Gracias.